se van a hacer 2 charlas teóricas, que la primera es en el día de hoy, la siguiente es el 11 de agosto, y la idea es instrumentar un taller práctico que todavía no tenemos la fecha. Para eso le damos la bienvenida al doctor Gustavo Grumberg, anestesiólogo, ex profesor adjunto de la Cátedra de Anestesia, que voluntariamente aceptó ayudarnos con estas actividades y que nos va a presentar la primera parte de vía aérea dificultosa. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla, así empezamos. Bueno, confírmenme si se ve bien. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, primeramente quería aclararles que este tema es un tema que realmente me interesa, me fascina y que he trabajado bastante con este tema. Yo integraba antes SUDIVA y con este tema hemos hecho unas cuantas cosas que es parte de la motivación para dar esta charla. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hablar de vía aérea dificultosa es los conceptos básicos de la vía aérea. ¿Por qué? Porque hay cosas básicas que no podemos olvidarnos jamás cuando vamos a manejar una vía aérea. ¿Qué es una de las cosas más importantes? Es este concepto. El paciente no se muere por no poder intubarlo, sino que se muere por no poder oxigenarlo. Este concepto quizás ustedes como intensivistas lo tengan muy presentes, pero en el manejo habitual de la vía aérea, muchas veces en la emergencia, se enfrentan a técnicos que se olvidan muchas veces de esto y se obsesionan por intubar al paciente, cuando lo primordial siempre es este concepto. Hay otro concepto que vamos a manejar acá, y que es evitar que la vía aérea sea dificultosa. Después vamos a analizar bien este concepto y a qué nos referimos como evitar que sea dificultosa, porque lo primero que uno piensa es la vía aérea dificultosa no la manejo yo, no la decido yo, pero hay una cantidad de factores que sí van a influir en este concepto. Gustavo, Así disculpa que que, te interrumpa un segundo. ¿Alguien está grabando la charla? Sí, yo lo estoy grabando, Andrea. Bárbaro, gracias. bien, entonces vamos a definir primeramente algunos conceptos. ¿Qué es una vía aérea dificultosa? Es el primero que hay que definir. Y acá tenemos la definición: cuando hay 3 o más intentos de intubación o se demora más de 10 minutos en la realización de los intentos de intubación. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta y nos va a servir muchas veces para decir, bueno, hasta acá vamos con una vía aérea que es difícil, y acá estamos en una vía aérea que ya está bien manejada, la intentamos 1 o 2 veces, intubó, listo, se terminó el problema. ¿Tá? Este concepto siempre tiene que estar presente. Ahora, esta definición a mí personalmente no me cierra demasiado. ¿Por qué? Porque los 10 minutos es muy relativo. Los 10 minutos es, ¿por qué 10 minutos? ¿Qué estuve haciendo en esos 10 minutos? Y el número de intentos hecho por quién, bajo qué condiciones, con qué dispositivos. Entonces, este concepto quizás resulta un poco ambiguo, a mi opinión, para definir una vía aérea difícil. Y hay otra definición que a mí me gusta más, incluso sirve más para cuantificar, si uno va a hacer un trabajo, por ejemplo, científico, quizás tenga mejor valor, que es que la intubación es dificultosa
si el grado de visión laringoscópica, según la escala de Cormack-Leane, que es la que más se usa, o sea, si lo que yo estoy viendo mediante la laringoscopía, que se mide en 4 grados, que vamos a ver después, y ya lo deben de conocer, pero lo vamos a repasar, de 1 a 4, más el número de intentos, si suma más de 4, eso es una intubación dificultosa. Ejemplo, una escala de Cormack 4, yo lo pude intubar de primera, ya me da 5. 4 más 1, 5. Ya sabemos que si yo no veo nada, la intubación ya por definición es difícil. ¿Tá? Pero si tengo un Cormack 3 y lo tuve que intentar intubar un par de veces, también es una intubación difícil. Así que este concepto para mí es mucho más claro y además cuantifica lo que es una vía aérea dificultosa. Bien. Cuando nos enfrentamos a una vía aérea difícil, tenemos que dividir en 2 caminos que se abren claramente. Si es prevista o es imprevista. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos frente a un paciente que puede tener una vía aérea dificultosa? Examinando la vía aérea. Siempre que sea posible, vamos a examinar la vía aérea. Y acá vamos a buscar qué factores predictores de vía aérea difícil tiene cada paciente. Le pongo cuando sea posible porque en la urgencia, en la emergencia, en el paciente no colaborador, en el paciente en coma, muchas veces esto pasa a ser un segundo plano. Yo lo puedo ver y que me dé una impresión de que puede ser difícil, pero de todas maneras no lo puedo examinar como corresponde. Pero hay una gran cantidad de pacientes que ingresan al CTI, que están lúcidos, colaboradores, que todo paciente que ingresa es potencialmente un paciente sobre el cual se le pueda manejar o haya que manejar su vía aérea. Entonces, ¿por qué desde el momento que ingresa no evaluarla, tenerla catalogada y estar prontos para manejarla? Eso sería algo que sería muy bueno realizarlo de rutina en todos los pacientes que ingresan al cuidado intensivo, como hacemos nosotros en todo paciente que va a ser anestesiado. Nosotros, en general, cuando no son emergencias de vida, una cesárea de emergencia que viene con sangrado masivo, un politraumatizado, tenemos tiempo siempre y lo hacemos la evaluación de vía aérea. Entonces, ¿qué evaluamos y qué predictores de vía aérea difícil buscamos? Bien, la apertura bucal, el test de Mallampati, se los nombro ahora porque después lo vamos a ir viendo uno a uno. El tamaño de los dientes, el test de la mordida de radio superior, el espacio mandibular, la extensión del cuello, el peso, el retrognatismo, deformaciones craneofaciales evidentes, traumatismos maxilofaciales, presencia de tumores de cuello, bocio, alteraciones genéticas, y un predictor de vía aérea difícil muy importante de tener en cuenta es el antecedente de intubación dificultosa. Entonces, ¿cuándo decimos que la intubación puede ser difícil? Con respecto a la apertura bucal, si es menor a 3 centímetros. Puede ser difícil. Ahora, con respecto a la apertura bucal, hay 4 grados diferentes. Más de 3 centímetros, normal. Habitualmente, por este lado, no hay ninguna limitación. Clase 2, entre 2,6 y 3. Clase 3, entre 2 y 2,5. Y la clase 4, menos de 2 centímetros. En este caso, si tenemos menos de 2 centímetros de apertura bucal, la posibilidad de que la vía aérea difícil pasa a ser claramente más alta. Acá tenemos un paciente en el cual se le pide que abra la boca todo lo que pueda y no me entra ni un dedo, ni un través de dedo me entra. Hay que tener en cuenta también el espesor de cada uno de los dedos de cada uno, conocérselos para saber más o menos de qué medida estamos hablando. ¿Tá? Pero en este paciente la limitación es clarísima. Y en este espacio, mis posibilidades de manejar y mover un laringoscopio son mucho más limitadas y las posibilidades de ver la vía aérea van a ser mucho más difíciles. Con respecto al test de Mallampati, el test de Mallampati para los anestesiólogos es de todos los días y es quizás el que más nos llama, el que más utilizamos, el que más hacemos. No hay paciente en el cual, antes de anestesiarlo, no se le haga un test de Mallampati. Se
divide en 4 clases, y eso depende de lo que yo visualice de las estructuras orofaríngeas. En la clase 1 yo veo úvula y pilares, la 2 veo poco de úvula, un poco de pilares, pero no los veo completo. En la clase 3 veo paladar duro y paladar blando, y en la clase 4, acá, si yo mirara con un poco de luz acá, vería un poco de paladar duro y nada más. De estos, clásicamente se dice que cuando tiene un Malampatí 4, las posibilidades de que tenga una viera difícil son altas. Cuando tiene un clase 1, las posibilidades de que no haya ningún problema en la intubación son altas. Y después acá en el clase 2, si es solo un clase 2, en general no hay problema. Y en el clase 3 no se pudo demostrar que como factor aislado sea predictor de vía aérea difícil. Pero si a un clase 3 le agrego otras cosas, como una apertura bucal un poquito más limitada, en ese caso pueden haber dificultades en la intubación. Pero el que nadie discute es el clase 4. Y en el clase 4 yo no puedo enfrentarme al paciente como si fuera uno más. Tengo que tomar medidas y tener esa precaución. Acá tenemos un ejemplo de una paciente que el test de Malampatí se hace mirando al paciente de frente, el observador y la cabeza tienen que estar a la misma altura de la cabeza del paciente, se le pide que abra la boca todo lo que pueda y que protruya la lengua todo lo que pueda. ¿Tá? Esa es la técnica correcta para realizar el test de Malampatí. No es acostado el paciente en la cama y lo miro de arriba, del costado, porque ahí yo estoy falseando, porque si lo miro desde arriba, quizás vea más estructuras, y si lo veo desde abajo, vea menos. En este caso, esta paciente, que ya vemos que tiene algunos rasgos particulares, tiene un síndrome de Cushing esta paciente, tenemos una lengua que no me deja ver absolutamente nada de su cavidad orofaringea, y este es un claro Malampatí 4. Dentro de otros predictores tenemos los incisivos prominentes y largos. ¿Por qué me importan los incisivos prominentes y largos? Es porque tapan la visión. Me disminuyen el lugar donde yo manejo el laringoscopio adentro de la boca. ¿Son predictores importantes de vía difícil? En general no, pero pueden estar en la suma. El otro concepto que aparece siempre, y lo van a encontrar en muchos lados, es el de diente centinela. ¿Qué es un diente centinela? Bueno, es un incisivo lateral único, como este acá, que puede estar con estos restos acá que tiene esta dentadura espantosa o no, pero en general es sin nada más. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El diente centinela lo que hace es que uno, cuando hace la laringoscopía, al levantar la lengua, tiende a apoyar el laringoscopio en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos menos dientes, la visión es más fácil y más rápidamente vamos a lograr ver la vía aérea. Pero al verla rápidamente sin hacer tanta tracción hacia arriba, la de la glotis, este diente me queda justo metido en la zona donde yo voy a pasar el tubo, porque me dejo menos luz para pasarlo. ¿Es algo que me preocupa en demasía si tengo un diente de centinela? No, tengo que tener algunos cuidados y habitualmente lo resolvemos pasando el tubo o por atrás o por adelante. En general les recomiendo que traten de pasarlo por la derecha, porque les va a dificultar menos la pasada y van a ver mejor cuando el tubo pase las cuerdas vocales. Acá tengo un paciente que, además de tener un diente centinela, tiene un Malampatí 4. Esta combinación realmente es una combinación bastante predictora de que va a tener una vía aérea difícil, que yo algo más voy a tener que hacer. Tiene una apertura bucal muy limitada además. Otro predictor es el test de la mordida del labio superior. ¿Qué es el test de la mordida del labio superior y qué evalúa? Evalúa la motilidad de la articulación temporomandibular, la capacidad de subluxación anterior de la mandíbula.
Y lo que hay que hacer es pedir al paciente, esta acá es para marcar el borde superior del labio, que es el límite que el paciente tiene que lograr morderse. O sea que se le pide que se muerda todo lo que pueda el labio superior. La clase 1, el paciente sin problema, muerde y pasa este borde que marcamos acá. En la clase 2 es el paciente que llega a tocarse los labios con los dientes, pero no puede pasar. Y en la clase 3, pacientes que tienen francamente limitada la motilidad de la articulación temporomandibular, no logra movilizarla y apenas junta los dientes y no logra ni siquiera tocar el labio. Como predictor de diarrea difícil, este es el que tiene un valor predictivo claro, que incluso algunos plantean que tiene un valor predictivo de diarrea difícil mayor a un Ballampati 4. El espacio mandibular. ¿Por qué nos importa el espacio mandibular? Y medimos tanto las distancias para tratar de evaluarlo y medirlo. Porque cuando nosotros hacemos la laringoscopía, aparte de abrir la boca, vamos a usar el laringoscopio para cargar la lengua. Y la lengua la cargamos y la desplazamos dentro del espacio mandibular. Entonces, si tengo un espacio mandibular chico, mi lugar para desplazar la lengua es chico. Y si yo no desplazo la lengua y la saco de mi visión, me va a tapar. Si yo no tengo la capacidad de traccionar la lengua, no puedo traccionar tampoco y mover la epiglotis, que es lo que no me deja que se vea la vía aérea. Para medir el espacio mandibular tenemos 3 distancias clásicas que se miden. La tiromentoniana, que sí es menos de 6,5, pero dice vía aérea difícil, la esternomentoniana menor de 12, y la medida de rama horizontal de maxilar inferior menor a 6 centímetros es otro factor predictor. Entonces, ¿cuál es la tiromentoniana? Desde el mentón hasta la tiroides, la medimos en línea recta, el paciente tiene que estirar el cuello, nos tiene que colaborar y estirarlo, ¿tá? Y tenemos que llegar a esa medida límite. La esternomentoniana, la misma posición, pero desde el manubrio esternal, el borde superior, hacia el mentón. Y la medida de la rama horizontal del maxilar inferior es desde el mentón hasta el ángulo mandibular. Si esto está cortado, son pacientes que tienen algún tipo de hipoplasia mandibular, que pueden tener retrognatia o micrognatia. Acá tenemos un paciente que tiene hasta acá su rama horizontal de maxilar. Y miren lo que es este paciente, que realmente uno lo mira y dice, ¿se podrá o no se podrá intubar a este paciente? Otro predictor que es muy importante es la extensión cervical, y después vamos a ver por qué importa tanto la extensión cervical. Se le pide al paciente que extienda la cabeza todo lo que se pueda hacia atrás, y vamos a ver qué ángulo forma con la horizontal. Cuanto más disminuido, más riesgo de que la vía aérea sea difícil. 30 grados es el límite que ponen para decir que está disminuido. Otros predictores, el obeso mórbido, no el obeso común. El obeso común, el valor predictivo de todos los índices y de todo un obeso común no tiene mucho valor. Entonces hablamos en general del obeso mórbido, que es el que tiene una gran circunferencia cervical. Y si le medimos por ecografía la grasa que tiene previa a la vía respiratoria, vamos a encontrar una medida importante que eso puede ser un predictor de vía difícil. Además, se agrega que tiene menor tolerancia a la apnea, por lo tanto, todas las maniobras que vamos a hacer van a tener que ser más rápidas. Y esos 10 minutos que planteamos hoy para que sea difícil, en estos pacientes que no toleran la apnea de la misma manera, pueden ser realmente mucho más complejos. Por eso que esos 10 minutos pasan a ser relativos al paciente frente al cual nos estamos enfrentando. Y estos pacientes además tienen mayor dificultad en adaptar la máscara facial y en ventilarlos.
bajo máscara en caso de no poder intubar. Por lo tanto, siempre el escenario de estos pacientes es más complejo y más difícil. Lo mismo los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, que pueden tener un cuello corto y grueso, en ese caso la adaptación de la máscara, la ventilación y la laringoscopía pueden ser más difíciles. Muchas veces se asocia una macroglosia o una hipertrofia amigdalina, por lo tanto, esos pacientes se te pueden obstruir fácilmente cuando no los puedes intubar, y además pueden asociar retrognatia a una mandíbula pequeña, que también eso influye en lo que puede ser una vía difícil. La macroglosia por sí misma también es un factor que puede dificultar la vía aérea, el manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Y bueno, porque dijimos que nosotros cargamos la lengua para que nos deje ver la vía aérea. Acá tenemos un paciente con una lengua muy grande. Este paciente es un acromegálico. Los acromegálicos frecuentemente tienen macroglosia y nos pueden dar problemas para cargar esa lengua y hacer la laringoscopía e intubarlos. Si tenemos tumores de cuello, eso también puede ser un factor, porque los tumores de cuello hemos encontrado de todo. En este caso, este gran tumor de cuello, y bueno, este paciente estaba lúcido, ventila bien, no ventila bien, tiene elementos obstructivos de la vía respiratoria. ¿Dónde está la vía respiratoria? ¿Está centrada o está totalmente desviada para acá? ¿El tumor creció hacia afuera solamente o también creció hacia adentro y está comprimiendo? En esos casos, si tenemos tiempo, quizás la evaluación de la vía aérea, además de la clínica, va a requerir la evaluación radiológica, con radiografías de cuello, frente y perfil, o con tomografías, porque tenemos que saber cómo está acá adentro la vía respiratoria. Y a ver, muchas veces también hacer una laringoscopía indirecta para evaluar si las cuerdas vocales están visibles o dónde están, porque a veces están tan desplazadas para el sector opuesto al tumor que no las vamos a ir a encontrar en la línea media. También hay tumores en la cavidad oral, de la propia lengua o de las glándulas sublinguales o de cualquier otro sector de la lengua que nos van a ocupar espacio dentro de la boca y que nos van a dificultar claramente la laringoscopía. En este caso tengo que examinar bien, tengo que ver, esta lengua está pegada a esto, está independizada, yo puedo hacer la laringoscopía, bajar este sector de la lengua y ver por arriba este tumor, ¿hasta dónde llega? Estas cosas son, estas patologías son claramente predictores de vía difícil, así como si estamos en la vía aérea directamente. Acá es una endoscopía de la vía aérea que está deformada, que no se ve clara, y acá tenemos lesiones que la obstruyen claramente. Si yo tengo un paciente con antecedente de un estridor, con un antecedente de disnea, sumado al estridor, que tuvo cambios de voz o cualquier otro factor que me hable de que puede haber este tipo de obstrucción, yo ya tengo que estar alertado sobre esto y plantear un manejo diferente. Algo que es interesante tener en cuenta, que históricamente todos los predictores de vía aérea difícil fueron hechos para el laringoscopio convencional. Se han ido sumando, se han hecho estudios más nuevos sobre los otros métodos de intubación, pero todos estos que vimos atrás, todos los que se manejan habitualmente y que van a encontrar por ahí, siempre se refieren a la laringoscopía con el laringoscopio convencional. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y en consideración cuando vamos a manejar la vía aérea. ¿Por qué? Porque este tipo de laringoscopio usa un método que es la laringoscopía directa. ¿Eso qué significa? Que yo voy a mirar en línea recta la vía aérea. O sea, mi ojo tiene que tener la posibilidad de ver sin ningún obstáculo a la laringe, la glotis, para poder después pasar el tubo. Estos predictores de vía aérea que les hablé recién son los clásicos que usamos en anestesia, que se pueden aplicar en todos lados. Pero, modificando algunas cosas, en CTI se buscó
algunos índices que puedan ser predictores de vía aérea difícil, dentro de los cuales uno de los scores que está es el score de Macocha. No sé si todos lo conocen, pero por las dudas digo que yo, la primera vez que encontré con Macocha, no me daba cuenta Macocha si era un nombre, sí que era, hasta que me di cuenta que Macocha es simplemente es una sigla en la cual M es del primero, A del segundo, de cada uno de estos factores. M de melampatía, A de apnea, C de columna cervical, la O, como es en inglés, open, de mouth, de la boca, la C, coma, H de hipoxemia, y la última A para cuando es no anestesiólogo el operador. Entonces, estos son los puntos que valora. Al malampatí 3 o 4 le da 5 puntos como predictores de vía aérea difícil. Ya les digo, para mí y para los estudios que hay, el malampatí 3 no es un buen predictor de vía aérea difícil. Pero acá pone el 3 o 4 y le da un 5. Si tiene un SAOS el paciente le da 2 puntos. Si la columna cervical tiene reducida su movilidad, no la cuantifica, dice que la tiene reducida, le da un punto. Apertura bucal menos de 3 centímetros, un punto. Eso de lo que es la evaluación en sí. Si además el paciente está en coma, es un punto. Si está hipoxémico, ya de base, con menos de 80%, otro punto. Y después habla de factores relacionados con el operador, y si el que va a intubar no es anestesiólogo, le da ya un punto. A partir de este score dice que si es menos de 3, no va a haber problema en la intubación. Esto para mí es altamente cuestionable. ¿Por qué? Porque si el paciente está en coma, tiene un SAOS, ya tenemos un 3. Y si tiene un poquito reducida la movilidad, la apertura bucal está disminuida, son 2, y quizás sea mucho más difícil. Entonces, si bien hubo algunos trabajos iniciales que hablaban de que podía tener algún valor el score de Macocha, después hubo trabajos posteriores a ese que no reprodujeron ese valor predictivo. Así que es como para tomarlo con pinzas. Bueno, hicimos el examen de la vía aérea y con el objetivo de ver cuáles son los predictores de vía aérea difícil que tiene. Y ahí viene bueno, hicimos este diagnóstico de estos predictores. ¿Qué valor tienen? ¿Cuál realmente tengo que tener en cuenta? ¿Cuál realmente me alerta? ¿Cuál realmente amerita que yo tome medidas para manejar esa vía aérea? Porque siempre tenemos que tener en cuenta en algo. Una de las formas de manejo de vía aérea cuando es difícil es la intubación con el fibroscopio. La intubación con el fibroscopio requiere paciente despierto y colaborador. Y el paciente despierto y colaborador lo exponemos a un estrés con la intubación despierto que realmente para pacientes sanos sin otras patologías es complejo, más para un paciente que está internado en cuidado intensivo y que tiene una cantidad de patologías adicionales. Entonces hay que valorarlos muy bien para poder tomar la decisión mejor para cada paciente. Si me preguntan cuáles son, dentro de los predictores que nombramos, los más importantes, este es claramente fundamental. Ingresa a bloc un paciente que se operó y el anestesiólogo les dijo, ojo, porque la intubación fue muy difícil, o peor, no lo pudimos intubar, tuvimos que despertarlo y llamar al filoscopista. Obviamente, este paciente queda marcado con una señal de alerta, pero, no sé, en rojo y en todos los colores. ¿Ah? Porque no es un paciente que el interno en puerta no pudo intubar, no, es alguien que en manos entrenadas no se pudo intubar. Entonces acá es una alerta total y que hay que estar preparado para manejar.
¿Cuál es otro de los factores que para mí es fundamental? Y bueno, esto es clarísimo. Si no hay apertura bucal, si no tiene apertura bucal el paciente, ¿cómo hago yo para intubarlo por la boca? Es imposible. O sea que estos para mí son los factores sine qua non que nos hablan de alertas, pero alertas rojas grandes. Bueno, ya evaluamos el paciente, ya sabemos todo de su vía aérea y tenemos que prepararnos finalmente para intubarlo. Y acá viene el concepto que les decía hoy. Hay que tratar de evitar que la vía aérea sea dificultosa. O sea, no es enfrento a la vía aérea dificultosa, sino que tengo que tratar de evitarla. Y esta es la pregunta que supongo que la mayoría de ustedes le estará viniendo en la cabeza. ¿Cómo hago, verdad? Y esto es fundamental. Que cada vez que nos vamos a enfrentar a una vía aérea dificultosa, y cuanto más urgente o emergente es la situación, más tengo que tener en cuenta es que el primer intento siempre tiene que ser el mejor intento. ¿Qué significa que sea el mejor intento? Que tiene que ser realizado con la posición ideal. La posición para intubar el paciente es básica y fundamental para mejorar el éxito. Tiene que ser realizada por el mejor operador, el que tiene más experiencia. No puede venir un paciente en paro que tiene que ser intubado y, a ver, vos que empezaste la rotación hoy, no, en la emergencia tiene que ser hecho por el mejor operador. No se puede perder el tiempo. No es el momento para aprender. Yo siempre me acuerdo, yo era interno en la puerta del MASIL y en una guardia tuvimos 5 paros de noche. ¿Quién intubaba a los pacientes porque tenía que aprender en los paros? Lo asignaban al R1, que no sabía intubar, entonces para que aprenda, era él el que iba a intubar. El primero no pudo, paciente se murió. Segundo no pudo, paciente se murió. Entonces, el único paciente que logró intubar fue el único que no se murió de los 5 paros que hubo. Entonces, no es el momento para aprender. Ahora, si yo tengo una vía aérea que sé que va a ser difícil, tiene que ser intubada para que sea el mejor intento por el mejor. Además, tengo que contar y saber manejar todos los dispositivos de manejo de vía aérea. Porque esto es lo que me da un abanico y me mejora todos los resultados y el éxito. Y usarlos de entrada, no esperar a que se nos venga la noche. Y otra cosa que tendríamos que utilizar son los fármacos facilitadores de la intubación. Con todo esto, yo ahí voy a lograr que el primer intento sea el mejor intento, aumentando las posibilidades de éxito de manera significativa. Para esto tenemos que recordar siempre, en cada vez que voy a intubar, así yo tenga 30 años intubando pacientes, el manejo básico de la vía aérea. Y lo primero de todo es la posición, como nombramos recién. La técnica, hay que saber la técnica. No se abre la boca y se mete la laringoscopia a ver qué encuentra. Hay que memorizar la técnica. Milímetro a milímetro lo que yo hago adentro de la boca para intubar al paciente. Eso significa tener experiencia y entrenamiento. Y la experiencia se gana con entrenamiento, no solo con la edad. Siempre hay que preoxigenar a los pacientes con oxígeno al 100% antes de iniciar la maniobra. Esto es indiscutible y se relaciona con lo que dijimos al principio. El paciente se muere por no poder oxigenarlo y no por no poder intubarlo. Hay que ventilar bajo máscara facial siempre que el paciente no pueda ser intubado. Y hay que aprender a ventilar bajo máscara facial, que es una técnica que también requiere entrenamiento. Y hay que aprender que el tiempo de las maniobras para intubar
Lo normal es que los pacientes se intuban entre 15 y 30 segundos, es lo que se demora habitualmente. Por eso le decía, le doy los 10 minutos, porque si yo demoro un máximo de 30 segundos, en 10 minutos puede ser 20 intentos. O sea que el tiempo es muy relativo. Y los 20 intentos nunca los hagan porque eso no está en ningún protocolo y no se debe hacer. Entonces, vamos de vuelta a lo básico y vamos a valorar y ver bien para qué tenemos tanta importancia en la posición. Cuando yo pongo al paciente en posición, acostado, cabeza en posición neutra, tenemos tres ejes. El eje laringio, el eje faringio, que se cruzan acá abajo, y el eje oral, que los cruza acá en un lugar donde yo, si abro la boca y miro, no voy a ver nada. Cuando yo le elevo la cabeza, poniendo la almohadita debajo del occipucio, automáticamente eso tiende a alinear el eje laringio y faringio. Me queda el eje oral que todavía no ve nada. ¿Cómo yo arrimo para poder visualizar a través de la boca las estructuras? Bueno, hiperextendiendo la cabeza. Por eso la extensión cervical es tan importante. ¿Por qué? Porque ahí el eje oral tiende a unirse en dirección hacia la vía aérea con los otros dos ejes. Por eso es tan importante la posición. Para esto, y que como yo tengo que ver directamente la vía aérea, importa la altura de la mesa, la altura de la cabeza en la cual tiene que estar a la altura del xifoides. Es el lugar mejor para que yo pueda visualizar su vía aérea desde acá arriba. La elevación del occipucio con los 10 centímetros es lo estándar, en algunos puede ser que 10 sea mucho, pero en la mayoría es 10, en algunos puede ser un poquito más. Acá, solo con el vieron acá hubo que poner un poquito más, porque esta paciente por las características necesitaba más, y yo ya al extender la cabeza y elevarla, los ejes se tienden a alinear para que yo después pueda ver su vía aérea. Y por último, la laringoscopía, que hace que lo que me faltaba de coincidencia entre el eje oral, laringio y faringio, con el desplazamiento anterior de la lengua, yo logre tener la visión directa de la vía aérea. Y ahí, claramente, poder pasar la sonda traqueal. Bueno, ¿qué estrategias tenemos para manejar la vía aérea difícil? Que es algo fundamental de esta charla. Fármacos de intubación. Dijimos que los fármacos facilitadores nos van a ayudar a que tengamos las mejores condiciones para realizar la intubación traqueal. ¿Por qué? Porque facilitan el acceso a la vía aérea y además hacen que tengamos mayor posibilidades de éxitos en la intubación. Y a su vez, reducen también el traumatismo sobre la vía aérea. No es lo mismo pasar una sonda traqueal entre medio de dos cuerdas vocales quietas, abiertas, que con dos cuerdas vocales que se abren y se cierran permanentemente, que yo tengo que intentar meterlas justo en el momento que están abiertas, que la apertura está más limitada y que si choco contra ellas las voy a traumatizar. Además, estos fármacos reducen las respuestas hemodinámicas, respiratorias y sobre la presión intracraniana, que son todas respuestas muy importantes que causa la laringoscopía y la intubación. La hipertensión, la taquicardia, el broncoespasmo, el aumento de la presión intracraniana, son todos factores que están presentes cuando uno realiza las maniobras de laringoscopía y de la intubación también. Entonces, ¿cuál sería el fármaco de intubación ideal? Uno que tenga un rápido inicio de acción, que no dé repercusión hemodinámica, que reduzca todas estas respuestas que dijimos a las maniobras de laringoscopía e intubación, que me proteja el sistema nervioso central y que no tenga efectos secundarios. Y además, que dé amnesia confiable porque no queremos que el paciente recuerde que fue intubado. O sea, no queremos que los pacientes, no queremos intubar despiertos a los pacientes. Lamentablemente, no contamos con un fármaco único que tenga todas estas características. Entonces, y bueno,
Tenemos que seleccionar fármacos y adecuarlos a la ocasión. El Propofol, que todos ustedes conocen, tiene un rápido inicio de acción y dura poco. Como ventajas, da relajación muscular, disminuye la presión intracraniana y también es broncodilatador. En general da buenas condiciones para la intubación. Pero, como es vasodilatador arterial y venoso, es frecuente la hipotensión. Además de que es sinotrópico negativo, por lo tanto la hipotensión que pueden tener estos pacientes puede ser severa. Y si yo quiero tener una buena relajación muscular, le tengo que dar una dosis más alta. Y quiero que el paciente no luche, no me tosa, tengo que dar una dosis más alta. Y cuanto más alta la dosis, más hipotensión voy a tener. ¿Cuándo es ideal utilizarlo? Si el paciente es estable y no tiene riesgo de shock, en esos pacientes no habría ningún problema usar el Propofol. Otra alternativa es el otomidato, que empieza a actuar más o menos como el Propofol, no altera la frecuencia cardíaca ni la presión arterial, o sea que en la parte hemodinámica es mucho más estable. Entonces, si tenemos una cardiopatía severa o hay una inestabilidad hemodinámica leve, sería indicado usar el etomidato en lugar del Propofol. Pero como todo tiene sus desventajas, es que este fármaco inhibe la 11-beta hidroxilasa, por lo tanto puede haber insuficiencia suprarrenal. Ojo cuando los pacientes son sépticos. Además, como efectos secundarios te da mioclonias y que te duelen el sitio de inyección, el Propofol también te puede en el sitio de inyección, así que esos, si bien están nombrados, no son efectos secundarios mayores del etomidato. Ideal si el paciente tiene un TEC o la reserva cardíaca es baja, y nosotros precisamos estabilidad hemodinámica estricta, bueno, preferimos usar el etomidato que el Propofol. Otra alternativa que podemos utilizar es la ketamina. Da hipnosis y también da analgesia cuando nosotros lo usamos, aunque sea una dosis única. Y tiene un efecto como agente disociativo. ¿Qué significa que tenga efecto como agente disociativo? Que el paciente me puede parecer que está despierto, pero el paciente está totalmente fuera de ambiente y no va a recordar absolutamente nada de esa intubación. Como ventajas o desventajas en algunas situaciones, ¿no? Pero en este caso sería ventajas, estimulante del sistema neurosimpático, eso me va a dar taquicardia, vasoconstricción, y eso o me mantiene o incluso me puede elevar la presión arterial. Por lo tanto, eso es ventaja en un paciente hemodinámicamente comprometido, es importante. Pero si es al revés, si es un paciente coronario, que yo no quiero que le suba la frecuencia cardíaca, no quiero que se hipertienda, no sería obviamente la opción la ketamina. Y además tiene efecto claramente broncodilatador, por lo tanto los asmáticos en el EPOC, eso puede ser un efecto muy beneficioso. Desventajas, elevar la presión intracraniana y la PIO, la presión intraocular. Tener en cuenta lo que dijimos recién, que no me disminuye las respuestas a la neoscopía de intubación de la misma manera que el Propofol o el etomidato. Y además, aumenta la salivación, las reacciones de despertar con alucinaciones y excitación, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente va a ser sedado por periodos prolongados, porque lo intubamos porque bueno, va a necesitar ventilación durante un tiempo, todo esto se reduce significativamente, y más si en algún momento se le asocia las benzodiazepinas, con eso es cuando se reduce. La salivación puede ser muy importante en algunos casos, y esa cialorrea también nos puede dificultar visualizar la vía aérea. ¿Cuándo es ideal usar ketamina? Paciente con shock, tanto hipovolémico como séptico, en el asma aguda grave, y los pacientes que están hipotensos, por los mecanismos que dijimos que nos va a mejorar la hemodinámica. El midazolam se puede usar, se ha usado eternamente, hay que saberlo usar para la intubación. Tiene una acción más prolongada con los otros agentes, da una amnesia mucho mejor que todos los otros, y si la sedación va a ser prolongada, es muy útil. Le doy midazolam, no tengo apuro para intubarlo, espero que se duerma, que esté bien sedado,
y con eso alcanzaría para hacer la inducción, la sedación, la hipnosis para la intubación. Tenemos que tener en cuenta que el inicio es más lento, comparado, o sea, hasta 90 segundos, que con el Propofol y el etomidato es alrededor de 30 segundos. En este caso es 1 minuto más. Y que si además le doy opioides, puedo tener hipotensión e hipoventilación significativas. Cuando es ideal, no tengo la necesidad de una secuencia rápida urgente, o sea, no tengo que intubarlo ya. Puedo tomar ese tiempo, y en situaciones cuando la amnesia es lo más importante. Hay otros fármacos que podemos asociar y que conviene asociar para la intubación y para mejorar las condiciones, como el fentanil, la succinilcolina o el rocuronio. El fentanil es un opioide altamente potente, muy 100 veces más que la morfina. Su inicio de acción es rapidísimo, en 1 a 3 minutos ya está actuando el fentanil. Nos sirve para disminuir las respuestas hemodinámicas y respiratorias también frente a las maniobras de la laringoscopía de intubación. Tenemos que tener en cuenta que tiene riesgo de apnea y tórax leñoso. Esto se relaciona con la dosis que le demos y con la velocidad de infusión. O sea que lo podemos utilizar, tenemos que ser cuidadosos y sabemos que el paciente, si yo le estoy dando fentanil, tiene que estar monitorizado, tiene que estar vigilado, tengo que tener una máscara y un ambú para poderlo ventilar si el paciente queda en apnea, si hay que apoyarlo, o a veces están despiertos de ojos abiertos y quedan en apnea, y yo tengo que decirle respire, porque el paciente hace apnea aunque esté vigil. Hay que tener en cuenta que en algunos casos, sobre todo cuando hay algún tipo de compromiso, me puede disminuir tanto la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La bradicardia también se relaciona con la velocidad de infusión. La succinilcolina es un relajante muscular despolarizante. ¿Esto qué significa que sea despolarizante? Que antes de tener el efecto paralizante, produce una estimulación aleatoria y desorganizada de todas las fibras musculares, excitándolas antes de paralizarlas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esa maniobra, vamos a ver que tiene fasciculaciones. Tiene un rápido inicio de acción, en 30 a 45 segundos ya está actuando y nos da unas excelentísimas condiciones de intubación. Tiene una corta duración, entre 5 y 10 minutos, pero más que suficiente en la mayor parte de los casos para resolver la intubación. Y bueno, como les dije recién, las condiciones son excelentes, produce un grado muy importante de relajación muscular y las cuerdas vocales quedan claramente abiertas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que puede tener efectos secundarios. Las fasciculaciones, que lo único que nos importa es porque le puede dar mialgias al paciente, pero a corto plazo, no a largo plazo. Las mialgias, el aumento del potasio, la hiperpotasemia, fundamentalmente en grandes quemados, no al ingreso, sino que después de varios días, por la denervación y el aumento de los receptores de potasio, lo mismo que pasa en las enfermedades neuromusculares o en el trauma raquimedular. En estos casos no hay que usar succinilcolina, por más que sea un estómago ocupado, porque los niveles de hiperpotasemia que puede dar son muy significativos y han llegado para el paciente por esto. Puede desencadenar hipertermia maligna, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y puede dar bradicardia, fundamentalmente lo que se llama efecto de segunda dosis. Si yo hago una maniobra para intubar, de succinilcolina, y me demoro más de 5 minutos, y quizás el paciente ya recuperó, y quiero hacer otro segundo intento, cuando yo le voy a hacer la segunda dosis, el riesgo de bradicardia es claramente mucho más importante que en la primera dosis. En los niños, obviamente que si son muy pequeños los niños, como la bradicardia es tan frecuente, muchas veces se atropenizan antes de hacerlo. Y otro riesgo de bradicardia es cuando yo le doy la succinilcolina muy lenta,
porque al dársela muy lenta, como va llegando gradualmente, puede producirse como si hiciera un segunda dosis, en efecto de segunda dosis, por lo tanto la succinylcolina conviene darla en bolo rápido. Y bueno, pueden aumentar la presión intraocular, o sea, eso lo tenemos en cuenta en un paciente que pueda tener una lesión ocular con conexión de cámaras y apertura ocular. Otra opción como relajante muscular es el rocuronio, que es no despolarizante, por lo tanto no va a provocar esa estimulación antes de hacer la relajación. El inicio es entre 1 y 2 minutos. Esto depende de la dosis. Yo le doy dosis más altas, acorto el tiempo de inicio y tener unas buenas condiciones de intubación a los 60 segundos. Dura 30 a 40 minutos, incluso más si yo le doy dosis altas. Por lo tanto, no es como la succinylcolina. Yo se lo di, no pude intubar, bueno, en unos minutos el paciente recupera la ventilación espontánea. En este caso, estamos hablando de 30 a 40 minutos o más para que recupere su ventilación espontánea. Hay que tener cuidado si tiene insuficiencia hepatocítica o insuficiencia renal. Los efectos cardiovasculares prácticamente nulos. No da prácticamente ningún efecto secundario a nivel cardiovascular. Por lo tanto, lo podemos usar en un paciente hemodinámicamente comprometido. Bien, ¿qué hacemos en la urgencia de emergencia para manejar la vía aérea desde el punto de vista farmacológico? La técnica que se debe usar es la intubación de secuencia rápida. ¿Qué es la intubación de secuencia rápida? Es administrar uno atrás de otro los fármacos para asegurar las buenas condiciones de relajación de la vía respiratoria para poder intubarlo rápidamente. ¿Y por qué se maneja de secuencia rápida? Porque hay que reducir el tiempo en el cual el paciente puede regurgitar y aspirarse o vomitar. Entonces, ¿cómo es la técnica? Máscara con ambú, oxígeno al 100% mientras que estamos conversando. Se le administran de 1 a 3 microgramos kilo de fentanil intravenoso lento. Yo ya estoy con la máscara y alguien más va a ir preparando todo el resto de los elementos para la intubación. Le damos el hipnótico que seleccionamos en bolo rápido, con una dosis preestablecida. Muchas veces ese bolo rápido, como en la secuencia rápida, uno sobredosifica, por eso es tan importante seleccionar adecuadamente el fármaco para que no dé repercusión hemodinámica significativa al paciente. Y después le doy o succinylcolina, 1 o 2 miligramos kilo, o rocuronio, 1 a 1,2 miligramos kilo. Todo en vuelo rápido. Es esto, mientras que el oxígeno, el hipnótico, y atrás va la succinylcolina o el rocuronio. Ni siquiera espero mucho el no tener respuesta en el paciente. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo secuencia rápida es porque no quiero que se me vaya a aspirar el paciente, un estómago ocupado, uno que viene de la calle, un traumatizado que algo le pasó y que no sabemos cuándo fue su última ingesta. Acá tenemos una planilla con todos los fármacos que nombramos, midazolam, fentanil, propofol, ketamina, tomidato, succinylcolina, rocuronio. Este estaba en la lista, pero no sé qué tenemos que tener en cuenta, el becuronio, que es otro relajante muscular, que tiene un inicio de acción mucho más lento, así que no entraría en la secuencia rápida. Acá tenemos todas las dosis, los tiempos de inicio de acción, su vida media, cuándo las cosas que hay que evitar, que es un poco más o menos lo que nosotros ya fuimos mencionando. Así que vamos a pasar a otra diapositiva. Bueno, la otra diapositiva era para recordar si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer en este momento. Como voy a salir de la pantalla, les voy a dejar, yo ya he planteado una pregunta que la van a tener que contestar para la próxima, es por qué tanto en el CTI o en la emergencia no intuban con relajantes musculares. Es un cuestionamiento que tenemos los anestesiólogos. Sabemos que en la pandemia utilizaban mucho más relajantes musculares para intubar, pero es un antes y un después, y no entendemos muy bien, y estaría muy bueno que ustedes me dieran una respuesta. Yo tengo mis planteos, mis hipótesis, pero espero que después podamos conversar cuáles son los planteos de ustedes.
Bueno, esta fue la última diapositiva del día de hoy. Así que voy a Bueno, salir acá de la pantalla. bueno, capaz, Gustavo, que alguien ya tiene la contestación a esa pregunta. Podemos abrir las respuestas a esa pregunta. Está Gonzalo, que ya vi que se conectó rápidamente, pero no vio cuando te presenté. Y capaz que alguien tiene esa pregunta, la contestación, u otra pregunta de la presentación que me pareció que estuvo realmente muy clara y muy didáctica. Así que abrimos las preguntas. Primero quería agradecerte, Gustavo, por participar de este proyecto que tenemos de seguir con la formación continua, que te hayas unido a nosotros. Y bueno, para nosotros es terrible aporte la visión de un anestesista, que me parece que tiene una visión diferente del manejo de la vía aérea. Lo nuestro de repente siempre estamos como ahí en el campo a la apurada y dejamos muchas cosas por el camino. Y teníamos como objetivo un poco lo que vos presentaste, ¿no? El manejo de las drogas, también ampliar un poco la gama. Y esto que vos preguntás ahora, justamente, ¿viste? ¿Por qué no lo usamos? Si son, digo, son fármacos que los tenemos, pero no tenemos la costumbre. Creo que venimos muy enfrascados. Yo no voy a responder. Dejo abierta la pregunta, pero creo que venimos muy enfrascados en algo que es hacer el midazolam o el propofol y tirarnos a intubar sin mirar más nada. Y creo que es un enorme error, que tenemos muchos más fármacos, muchas más técnicas, mucho más para utilizar, y que después cuando estamos, como decías vos, ¿no? El primer momento que te tirás es lo más importante, y muchas veces dejamos para después otras técnicas, otras cosas, y nos tiramos a ver qué encontramos. Y creo que eso es fundamental de lo que vos dijiste, que es un gran error que manejamos todos, y no nos hace mejores el hecho de tener experiencia, de hacer 20, 30 años que estamos intubando. Me parece que manejar esa técnica y sobre todo enseñárselas a los más jóvenes, me parece que es muy importante. Así que bueno, excelente y muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere opinar del tema, digo que te agradezco tus palabras. Y bueno, yo estoy a la orden para seguir metiéndole con este tema. Pamela tenía una pregunta, capaz que damos lugar a que ella la haga. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, ¿cómo andan? Bueno, un placer escucharte, Gustavo. Muchas gracias por la exposición, la verdad que excelente. No, un poco para contestar tu respuesta como del lado del intensivismo. A mí recién ahora estoy haciendo como parte de la secuencia de intubación rápida. Yo llevo 14 años de intensivista, hice la residencia hace muchos años en el policial y recién hace pocos años estoy usando succinilcolina para intubar, porque durante muchos años realmente me daba miedo usar bloqueantes neuromusculares para intubar. Realmente era como un temor el de repente no poder intubar y haber usado bloqueantes. Creo que nos pasa a muchos de los intensivistas, un poco como para contestar tu respuesta. Creo que viene por ahí un poco la cosa. Después ves que en realidad te facilita mucho la maniobra, que realmente lo de las cuerdas vocales que vos decías es real, el paciente se relaja de otra manera, te facilita en todo sentido, tanto de la posición, la visualización, como todo, pero bueno, hasta que uno no agarra un poco la confianza de esos fármacos y las dosis y todo lo demás, es como que da un poco de temor al inicio. Ustedes tienen otro manejo de la vía aérea que creo que es real, que por ahí nosotros no lo tuvimos tanto en la formación. Gracias. Sí, claramente hay ahí una diferencia que es básicamente en nosotros tenemos que intubar y tenemos que extubar rápidamente. Por lo tanto, esa vía aérea tiene que estar indemne, no le damos tiempo que se repare. Si yo lesiono un poco las cuerdas vocales y le voy a tener intubado al paciente una semana, le voy a dar un tiempo para que se repare. Nosotros no. Entonces, buscamos técnicas que las lesionen lo menos posible, pero a su vez, que me faciliten. Y es significativamente más fácil. Ahora,
¿por qué nosotros usamos relajantes musculares con tanta, entre comillas, soltura? Porque nosotros tenemos mucho cuidado y el miedo a no poder intubar, en algún lado lo tenemos. O sea, todo el mundo tiene la precaución y tiene que tener en cuenta. ¿Pero por qué? Porque lo primero que aprendemos, lo primero que aprende el R1 en su primera rotación, es a ventilar bajo máscara. Entonces, no pude intubar, el paciente está relajado, lo ventilo bajo máscara. Que nosotros lo decimos así, todo el mundo le parece, apongo la máscara, aprieto el ambú, y es así como así, pero está lleno de pacientes que son muy difíciles de ventilar bajo máscara, a veces son hasta más difíciles de ventilar bajo máscara que intubar. Entonces, por ese lado, puede venir el miedo también. Ahora, de la misma manera que hay que aprender a intubar, hay que aprender a ventilar bajo máscara. Pero eso es algo que nosotros, ya digo, muchas veces cuando recién llega el residente del primer año o los que rotan internos, a veces rotan por anestesia, es agarrar la máscara así, ventilar un ratito, probar. Nosotros siempre tenemos, como utilizamos muchas veces relajantes musculares que tienen un inicio de acción más lento que la succinicolina, que demoran entre 2 y 3 minutos en iniciar su efecto, como el atracurio, tenemos sistematizado la ventilación bajo máscara. Y es ahí donde se juega esto. Es ahí donde vos después te animás a usar los relajantes musculares. Digo, no para que usen atracurio, pero me refiero en el entrenamiento a ventilar bajo máscara. Y hay que adaptar bien la máscara, que selle bien, seleccionar bien la máscara, ajustarla bien, hay una técnica para ajustarla a la cara. Si no puede ventilar, la cánula de Mayo, el paciente que esté sedado, y bueno, y si encima está sedado y bajo relajación muscular, también es más fácil de ventilar bajo máscara. Entonces eso después te permite, después que dominaste la ventilación bajo máscara, decir, bueno, no lo puedo intubar, lo ventilo. Y ahí tengo tiempo para hacer todo otro tipo de medidas. No sé si tiene alguna otra pregunta sobre la presentación o... Yo tengo una pregunta, a mí me queda una duda. Capaz que porque ustedes usan la secuencia de intubación rápida, entonces, como hacen los 3 fármacos casi enseguida, esperando el inicio de acción, entiendo. Por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia con la ketamina, entonces me queda duda este efecto disociativo, que a veces te parece que el paciente no está del todo dormido, en darle la succinicolina o el bloqueante neuromuscular enseguida. O sea, es dar la dosis, igual y enseguida le das el curarizante, no importa si no te das cuenta si está bien dormido, por el efecto este disociativo, que a veces tiene como una revulsión ocular y tiene una apertura ocular. Eso como es secuencia rápida, das los 3 fármacos y lo intubás igual. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. En ese caso, digo, con la ketamina específicamente es el único que te va a pasar eso, ¿no? De todas las opciones que nombramos. Pero vos sabés que el paciente, aunque no parezca, tiene amnesia y está sedado. Entonces, vos lo vas a intubar y el paciente cuando se despierte no se va a acordar. Si querés aumentarle el efecto amnésico, le podés agregar una dosis baja de midazolam, que vas a tener el efecto amnésico y que a dosis bajas en midazolam, no a dosis de intubación, una dosis baja, 1, 2 miligramos si es un paciente añoso, o 3, 4, 5 si querés, en un paciente joven, sano, y después le das inmediatamente la ketamina, te va a parecer que está más sedado y te asegurás más que tenga el efecto amnésico y vos te quedás más tranquila. Y no le va a dar mayor repercusión hemodinámica. Una dosis baja de benzodiazepinas asociada. O sea, le das un poquito de fentanil, un poquito, nosotros usamos dosis kilo, como les nombré, microgramos kilo, le das inmediatamente también simultáneo una dosis baja de benzodiazepinas, 1 o 2 miligramos, ketamina, terminaste de darle la dosis que calculaste de ketamina, y atrás va la succinicolina. ¿Te pareció que quedaron los ojos abiertos? ¿Te pareció que quedaron los ojos abiertos? Pero el paciente está sedado. Y ahí lo vas a intubar. Perfecto. Alex tiene otra pregunta. Alex, ¿estás por ahí?
Bueno, por un lado, son de dos partes, ¿no? Cuando vos usás asociado a los fármacos, disminuís las dosis de cada uno de ellos, y al disminuir la dosis, disminuís los efectos secundarios. Si vos tenés un paciente, vamos a poner una situación, paciente adicto, que viste que uno empieza con una ampolla de propofol, con 2 ampollas de propofol, con y asociadas, midazolam, y el paciente se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Ese paciente muchas veces ya tiene amnesia de lo que le va a pasar, pero como es un adicto y la adrenalina que tiene adentro hace que esté reactivo, vos si le pones el enigoscopio y se te va a mover, te va a manotear, le das un relajante muscular y se termina el problema, porque el efecto que tiene no se antagoniza por su adicción. O sea que los relajantes musculares te permiten dejar quietito a todos los pacientes. Le das una buena dosis y ese paciente se va a quedar quietito y relajado. Si no se queda quieto es porque no le diste una dosis suficiente. Eso es así. Entonces, vos le das fentanil, el hipnótico y el relajante muscular, todo a menor dosis que si usaras uno solo. Si vos haces solo propofol, le tenés que dar una sobredosis que le va a dar más repercusión hemodinámica. Entonces, por ese lado es beneficioso. Por otro lado, no me quedó muy claro lo que preguntaste en los asmáticos y la intubación retardada. Nosotros habitualmente no intubamos de secuencia rápida. Nosotros intubamos lo que se llama en buen plano. Le hacemos el opioide, que puede ser fentanil, que puede ser remifentanil, le damos tiempo de inicio de acción, después le damos el hipnótico y después le damos un relajante muscular, como decía Joy, que es un relajante muscular no despolarizante, no usamos succinicolina de rutina, usamos atracurio que tengo 2 a 3 minutos hasta que llega a su máximo de acción. Y además, o lo mantenemos con infusión de propofol, o le abrimos un gas anestésico. Y con eso profundizamos el plano, que además lo podemos agregarle la lidocaína intravenosa para disminuir la reactividad de la vía aérea, podemos hacerle a veces directamente sobre la vía aérea lidocaína en spray, a un asmático, todo lo que disminuya su reactividad. Entonces, con todo eso, vos a un asmático le vas a disminuir, no eliminar, porque es imposible, pero disminuir significativamente la reactividad de su vía aérea. No sé si te referías a eso con la pregunta. Claro, mira, digo, nosotros, puede ser que, digo, la que también la hemos usado en algún asmático, pero evidentemente todos
van a ser anestesiados para operarse. Entonces, eso de esperar, ver y no tener que intubarlo no nos pasa. Por razones obvias, porque lo haces para operarse. O sea, lo nuestro es con ese objetivo. Entonces, lo uso para tener menos broncoespasmo, pero lo voy a intubar. Siempre. Entonces, la preoxigenación es antes de hacerle nada al paciente, antes de tocarlo, lo primero que, o sea, de darle ni media droga, yo agarro la máscara con oxígeno al 100%. Eso es antes de empezar a nada. Hablas con el paciente, le estás explicando lo que vas a hacer y le pones la máscara apoyada bien sobre la cara, que selle bien. Yo trato de no presionar porque realmente la sensación para el paciente no es agradable, pero la tenés que tener próxima para darle la mejor capacidad de resistir la apnea que te va a venir después. Y entonces ahí vos le das cada uno de los fármacos que le vas a administrar. Si ustedes lo están utilizando como tratamiento del broncoespasmo, para empezar, tenés que usar la ketamina a dosis más bajas, no de dosis de hipnosis. Las dosis van a ser más bajas, son generalmente entre 1/10 y 1/3 de la dosis, lo vas regulando. La ketamina, si lo usás, tiene la ventaja que no da apnea, mientras que los otros sí dan apnea. Si la asocia el fentanil, sí, pero si no la asocio, sola la ketamina es un fármaco que conserva la ventilación espontánea. Nosotros a veces las usamos para drenaje de taponamiento cardíaco, y se hace solo ketamina y el paciente conserva la ventilación espontánea, por ejemplo. Pero en el caso de ustedes, dosis más bajas, más lento, monitorizándolo, le pones el oxígeno y quizás sí pueda servirte como broncodilatador. Pero no es lo que estamos manejando ahora, que es para cuando vos tenés que intubar al paciente. No sé si hay alguna otra pregunta, porque yo tendría que Bueno, ir Gustavo, terminando. sabemos que te tenés que ir. Creo que igual va a quedar preguntas para la próxima instancia, seguramente, pero bueno, agradecerte por la exposición, por el tiempo y por la dedicación que le pusiste a esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por Recordarles haber que estado. la próxima es el 11 de agosto.